La crisis obliga a los comercios a reinventarse. En Torrent, el ayuntamiento ha promovido ofertas para llegar a promover también las ventas. Salir con algo más de la carnicería o con unas medias a precios reducidos es una de las oportunidades que brindan los comercios de la localidad. La Milla de Oro torrentina sortea además entre los compradores 2 móviles de última generación. El Ayuntamiento de Torrent ha decidido que este año los comercios también tienen que celebrar las fiestas. Por ello, la campaña Comerç en Festes hace posible que las tiendas pongan en marcha durante estos días ofertas y promociones. L'Ajuntament va proposar una campanya que era que tots els comerços que volien col·laborar podien fer promocions o descuentos per animar un poc les ventes. En el nostre cas, és per compra superior a 10 euros, regalem un estuche de paté. I jo, per exemple, fico aquí les calces de 80 i de 100 deniers, calces gordes, que estan ara de molta moda, 3 parells 6 euros. I després avui ha ficat conjunts també de primeres marques a 18 euros. El consistorio da la opción a que los comercios censados entren en la campaña y el ayuntamiento se encarga de toda la promoción, cartelería y regalos, ya que los que compren en estos comercios pueden entrar en el sorteo de 2 iPhones rellenando unas hojas como las de este talonario. Pues està molt bé perquè hi ha que fer propaganda per vendre, si no venem està tot molt mal i està tot parat. Molt bé, a mi em pareix molt bé. Lo que passa que hi ha poc. Pero los comercios sí están contentos con el resultado, ya que no les implica gasto. Solo pensar en 2 días en los que, durante estas fiestas, los vecinos puedan aprovecharse de una oferta. Entonces veig gent d'unes altres zones que habitualment no són clientes i per lo menos entren, te coneixen i tens una porta oberta a l'altra part del poble. Además de comercios, también han participado otros establecimientos como farmacias o asesorías jurídicas. La campaña ya se realizó de forma similar en verano y la buena acogida les ha hecho repetir.